Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido al capítulo número 3 de este bar de letras. Héctor, bienvenido, ¿cómo está ahí, amigo? Bien, pues cabros, estamos bien acá, un nuevo día domingo, esperando con ansia el podcast, pues cabros. Ya me entusiasmé con esta situación, así que quiero que lo prolonguemos lo máximo posible. Ojalá que con el tiempo las personas interesadas quieran oírnos y esto va con mucho cariño de nuevo. Espero que poco a poco se nos unan más personas. Así es, así es. Contento por estar aquí de nuevo. Como niño chico a mí me gusta, espero toda la semana que llegue, como esperar la Navidad, que llegue pronto. Sí, este es el juguete de los Oye, cuarentones y cincuentones. claro, claro. Oye, Héctor, bueno, este domingo yo quería que nos juntáramos a tomarnos algo y conversar primero de un cuento de Lovecraft que se llama El terror de Red Hood, eh, que, bueno, principalmente a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque era el primer, ahí cuando entre más en detalle voy a explicar algunas cosas del cuento, pero me llamó mucho la atención porque era el primero que veía con temática en mi experiencia como lector, ya con una temática ya de cultistas, sectarios Ya, sí, de eso me y, acuerdo, y, de eso me y- acuerdo. y un trasfondo poco cristiano, por decirlo así. Derechamente Pagano, caen pagano. en... Claro, claro, exactamente. Así que nada, eso quería traer hoy día para compartir, para conversar un ratito de eso y, y, y démosle, pues, ¿cachai? No sé si tú te lo recordabas y hace cuánto lo leíste más o menos. Mira, yo hace muy poco leí, ¿te acuerdas que compré en Kindle las obras completas Ah, de ¿verdad? Lovecraft? Y Sí, 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 leí, sí. así que eran como mil y tantas páginas. Lo leí completo y bueno, el terror de Red Hook era un cuento que yo ya tenía, que había leído hace muchos años atrás. Y tengo esa idea de que se trata más bien como de una suerte como de investigación detrás de una secta, ¿o no? Me acuerdo también un poco de que en o sea, en ciertas construcciones, como en los sótanos, habían como unas suertes como de senderos hacia algo más profundo. No, no sé si está bien o no. De hecho, Red Hook me parece que es como una localidad dentro de una ciudad. No, no una localidad, sino que más bien como un sector, ¿o no? Sí, es un barrio como bien mísero que está cerca y aquí tiene un poco el sentido de que lo conecta Lovecraft cerca de un barrio portuario. Entonces, Sí, eso. ese tránsito que se genera entre los barrios es que una de las explicaciones de la cuestión. Bueno, más que nada para darle contexto a los amigos que están aquí con nosotros, que nos están escuchando, trata la historia de un detective, de Thomas Malone, de la policía de Nueva York, donde el narrador se lo cruza, se lo cruza en una ciudad y bajo como un ataque de un estrés postraumático. Entonces, a raíz de eso, el narrador empieza a contar la historia. Si bien es cierto, Thomas Malone no él es el protagonista, pero no el narrador. Entonces, ahí ya te empieza a explicar después por qué el estrés postraumático de este detective. Y básicamente a él le tocó investigar un caso en Red Hook, en este barrio que está a un costado de un puerto, de un barrio marinero y, y se empieza a involucrar en un caso de un tipo que se llama Robert, lo tengo anotado aquí, pero se me olvidó el Suidam, claro, sí. Entonces, este personaje, Robert, se le considera como una autoridad en supersticiones medievales. Y el comportamiento de él a través del cuento llama la atención primero de su familia, de sus conocidos, y él como que se empieza a aislar. Y ahí es donde surge el contexto que tú explicabas y este trasfondo de estos cultos paganos. Efectivamente que uno de ellos es debajo de una iglesia abandonada que se utiliza como pista de baile. Y, y claro, te habla de sectas, cultistas, ceremonias paganas y básicamente en eso se gira la historia. ¿Cachai? Es un cuento corto, fue escrito en 1927. ¿Y sabéis lo que me llamó la atención de conocer? Que
lo escribió en 2 días, weón. Entre el 1 y el 2 de agosto del 25. Oye, y tiene su Ya. complejidad porque después se vuelve un poco más enmarañado cuando empieza a hablar como cuando extender esta situación a los cultos, ¿o no? Porque los cultos van como hacia atrás, o sea, tienen una historia anterior, Claro, como bien arcano todo, claro. ¿cachai? ¿Por qué elegiste este Em, cuento, este en particular? Porque, bueno, en la línea de lo que explicábamos en el primer capítulo, de dar a conocer a Lovecraft mediante algunos títulos donde fueran o donde se fueran manifestando ciertos rasgos característicos, más o menos como siguiendo la línea, entre comillas, como el estilo de él, ¿cachai? Y dentro de sus temáticas, este tipo de cultistas sectarios está presente, po. Y como a mí fue, desde un punto de vista de experiencia de lector, fue el que más me llamó la atención, por eso quise traerlo aquí a la mesa un rato. Estaba pensando que la mayoría de los textos que llegan a nosotros de Lovecraft son fundamentalmente antologías o recopilaciones, ¿cachai? Que muchas veces como que no tienen, como, bueno, tú bien sabes que Lovecraft escribió fundamentalmente por capítulos en revistas, se parece un poco a Alan Poe Claro. en ese aspecto. De Dime hecho, si este estoy fue publicado en equivocado, revista también. claro, dime si estoy equivocado, pero creo que una de las pocas novelas que escribió así fue Las montañas de la locura, ¿no? En ese formato me refiero. Sí, como, no, como novela, creo que tiene, se le consideran dos o tres. Incluía una de esas es La Montaña de la Locura. Sí, estaba pensando en cuál puede ser la otra, porque, por ejemplo, los mitos de Tuluá, eso se extiende a través de puros escritos que fueron publicados en revistas y esas cosas. Y, pero dentro de las antologías que yo he leído, El horror de Red Hook, creo que, para no pecar de mentiroso, creo que aparecía en una. No considero que no aparezca porque sea un mal cuento, todo lo contrario. A mí me gustó mucho el tema, no lo encontré en ninguna otra más. Yo creo que ese cuento lo eligen puntualmente porque, bueno, por lo menos me da la impresión que quien recopila los cuentos de Lovecraft tendrá una intención, ¿o no? Y esa intención la hará patente a través de los cuentos que elige. Hay cuentos que nunca van a faltar, como los cuentos relacionados con la llamada de Tulú, los cuentos oníricos, la presentación de algunos personajes como Randall Carter, pero ese cuento en particular como que no está asociado a ningún personaje que posteriormente se va a desarrollar mucho más. Es un cuento como que utiliza todo lo que él creó dentro del universo de Lovecraft, o sea, de su mismo universo, y planteó este cuento como una cosa única. Está súper bien relatado, pero también yo creo que de alguna manera une las cosas que posteriormente vamos a leer en otros cuentos. Y me refiero a unir en que forma un nexo entre aquellos cuentos que son más decidores dentro de lo... Porque, mira, no quiero enredarme mucho, pero Lovecraft tiene como una serie de escritos relacionados con un mundo onírico, ¿no? Eh, Correcto. que, Correcto, sí, claro, y sí, este es el iba mundo a ser el mismo alcance. Mm. claro, este es el mundo que explora Randall Carter, ¿no? Sí, sí. Ese es como el Sí, gran sí, personaje correcto. dentro de esta línea de escritura onírica. Están los otros que la mayoría de la gente tiende a llamar como los de Tulú, los del mito de Tulú. Correcto. Ya. Sí, hay, Pero hay, hay hay otra, dos, hay dos, hay dos grandes líneas, claro, que es lo que decís tú, que efectivamente el mundo de las tierras del sueño, que ahí donde el protagonista es Randolph Carter, Randall y Carter. por otro lado estos seres primigenios, extraterrenos que son como los dos grandes troncos. Mm. Claro, y ahí se le tiende a llamar Tulu porque aparentemente esa fue la primera vez que nos mostró este mundo a través de este personaje que ni siquiera es el más poderoso dentro de esta línea de divinidades, po. Correcto. Y están los otros que de alguna manera pueden ser muy originales, como por ejemplo el cuento La Cueva, donde el trasfondo tiene que ver con que se encuentra con una monstruosidad que eventualmente termina descubriendo de que era un humano que se había corrompido, ¿no? ¿Cachai? Ahí no tiene nada que ver con nada. Están estos cuentos que yo describo como dentro del terror, que son más originales, pero no siguen la línea que posteriormente tomó Lovecraft. Yo sitúo en ese grupo al horror de Red Hook, Sí, ¿cachai? sí, correcto. Sí, se Sí, escapa, se escapa un poco de estos dos troncales que hablábamos recién,
Claro, sin porque, dejar a claro, prescindir totalmente de ellos, pues, o sea, ¿cachai? Porque el tema de los cultos del, ¿cómo se llama? Del invocar divinidades se refiere puntualmente a las a las que pertenecen al mito Tulu. ¿No? claro, claro, Eh, efectivamente, sí, porque, a ver, bueno, ya vamos a tocar el horror de Dunwich, oh, eh, ese, ya, que ahí habla de eso, como de la invocación, pero con los dioses del mito, de los mitos sí. que tiene que ver con eso, y este escapa un poco, pero a mí me pareció muy interesante. Mira, mientras lo leía, porque este sí yo, para mí una lectura inédita en el sentido, la primera vez que lo leí, no como los otros que en algún momento lo leí años anteriores, años antes. Este fue mi primer contacto con este cuento y esta temática de Lovecraft. Y lo primero que pensaba cuando lo leía era, me hacía sentido que a lo mejor hubiese costado que me llegara a las manos cuando yo era más chico, porque la Ah, ya. temática yo creo que era un poco más cuidada en el sentido de las editoriales. Insisto que no teníamos el mismo acceso a la información hace 10 15 20 años, pero así todo, yo creo que también era un tema de resguardo de que esto es un pensamiento mío, lo que yo sentía a medida que lo leía por primera vez, ¿cachai? Oye, Entonces, claro, porque como el tema es más pagano. pero tú decís que te hubiese perturbado o que siendo chico no hubiese llegado a entenderlo cabalmente. No, 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 que yo creo que por la misma temática no estaba como a disposición tan, me parece que a lo mejor iba a estar más a mano conseguir la llamada que el horror de Red Hood, ¿cachai? Por un Sí. tema de acceso, a lo mejor como de cuidado editorial, de no publicar una temática que hace quizás 20 25 años hubiese sido un poco más sensible. Piensa que cuando yo era chico, por lo menos, ahí recién se firmó, me recuerdo que el presidente Frei promulgó la ley de libertad de Ah, culto, por ejemplo, mm. ¿cachai? Entonces, yo más o menos lo entrelazo por ese lado en el sentido de que a lo mejor hubiese sido no tan fácil encontrarlo. Pero te digo, o sea, fue una apreciación, pensamientos o sensaciones que tuve en mi experiencia como lector Oye, la primera vez, ¿cachai? en esa, en esa época efectivamente hubo mucha presión puntualmente de la iglesia para que cierto arte no ingresara. Po. A principios de los 90 se le impidió la entrada a Iron Maiden. A eso te refieres, ¿cierto? Que la iglesia ejercía cierta Claro, presión sobre lo que le llegaba a nosotros. Pero ¿hasta qué punto fue en los libros? No, cacho, no, 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 no sé. no, o sea, yo me lo imaginaba por una cosa así, porque mira, por ejemplo, Pero ¿qué sucedía, eh, pues, supo- weón? claro, no, no, pero a lo que me refiero, yo lo veía en este sentido. Suponte que en el año 89 este libro no te le iba a decir, tome, mira, lee esto. Yo creo que, o sea, de forma como en una edición como oficial, en el sentido de que estuviera a la venta. Ah, de hecho yo en esa época Lovecraft lo leí en pirata, weón. No, A eso pero me refiero. sí. ¿Cachai? Quizás tú no ibas a poder ir a una librería y acceder a este cuento libremente, porque a lo mejor yo creo que había un tema cultural y guión religioso detrás, que a lo mejor no creo que haya sido tan como manifiesto sobre este cuento en particular, pero como una línea entre comillas editorial de cuidarse de no publicar estas cosas. Ahora, vuelvo a insistir, si alguien tiene información sobre esto, un conocimiento de esto, que nos lo comparta, pero era lo que yo pensaba mientras lo leía, ¿cachai? Porque me hacía sentido con las cosas, o sea, habla Sí. de un culto a Lilith, ¿cachai? Habla de todas Ah, estas, ya. de hecho, es con el otro punto que lo quería enganchar en mi experiencia como lector, esta narración, estas escenas que él describe, me traían mucho a la memoria cuadros de Gustave Doré, del Paraíso Perdido de John Milton. Me imaginaba ciertas, como la arcada, estas especies de gruta que están, se supone, debajo de estos barrios, ¿cachai? Tú pusiste la Me foto recordaba del mucho. ángel caído, ¿no? Del ángel caído en tu estado, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, Puse sí, sí, efectivamente sí. la de escenas de Lucifer Claro, en el el del ángel Paraíso Perdido caído. de John Milton. Mm, Sí, es ah, demasiado conocida, la cacha al toque. Estaban buenas. sí, y me recuerda, mientras lo leía también me recordó mucho escenas de ese artista
y de tanto El Paraíso Perdido, porque él también ilustró la Divina Comedia. Entonces ahí me imaginaba, como en clave de Gustave Doré, también a lo mejor pensaba esas imágenes que él describía. Y lo otro que me pasó como lector con este cuento, que, bueno, no es secreto que Lovecraft admiraba a Poe y fue uno de sus grandes referentes, ¿cachai? Y hay uno de los cuentos más conocidos de Poe es El hundimiento de la casa Usher. Y me pasó que me acordé de ese cuento a raíz de como el antagonista que es Robert Shuidan. Él describe cierto deterioro corporal, fisiológico, y va asociado al deterioro de la casa de él. Y que es Sí, más o menos lo que pasa en línea con el hundimiento de la casa Butcher sí, bo, porque de Alan Poe. ¿cómo se llama? No, claro, o sea, pero no me acuerdo el protagonista de la casa Butcher, o sea, de No me apellido acuerdo. Butcher, Sí, pero no Roderick, recuerdo su algo así nombre. es, parece, ¿cachai? Y que también hay como una especie de herencia o de influencia de Poe sobre este cuento de Lovecraft. Eso me Sí. pasó esas fueron como tres grandes sensaciones que tuve con este cuento. Aparte que me Oye, gustó tú, mucho, entretenido, es policíaco, ¿cachai? Y las pistas y eso, me gusta. ¿tú cachai que Poe escribió cuentos cómicos? Cuentos Yo, chistosos, po. ya, Era ya, muy es que, mira, gracioso ya, o Alan sea, Poe, especialmente cuando estaba curado. no, no, o sea, yo me parece que todo, también en la Kindle leí toda la producción de narraciones extraordinarias, po, porque hay un tema que me gusta mucho, Héctor, y a ver si lo podemos tocar en algún otro capítulo o ahora mismo. Yo entiendo que hay una teoría eh, de física o de astrofísica que él escribió. Ay, ni me digáis, Hay, sí, viejo. Hay un libro, puta, no recuerdo, sí, y relacionado con la luz y que plantea a él con una retórica muy científica, en que tú no lo creáis, plantea una idea que tenía él con respecto a ciertas cosas físicas y como que la acierta, no perfecto, pero la acierta mucho. Puta, me voy a comprometer a leerlo y lo comentamos después sí, porque es muy eso, interesante. comentémoslo porque es súper interesante. Yo siguiendo a Sí. unos, a Alan unos Poe. youtubers de astrofísica, Sí, po. me Javier recuerdo, o sea, Santolaya que lo tengo, comentó. tengo aquí, o sea, no, lo tengo como en la nebulosa de la memoria, no específico, pero por eso después lo buscamos, que explicaba que una de estas grandes líneas teóricas resulta que no surgió de ningún como científico o profesional dedicado a eso en la fecha, sino que salió de este escritor y lo plantean así, como alguien outsider a los estudios Sí, más de mainstream, sino que es sale de que acá de sí, Poe, ¿cachai? por lo que dio a entender, Alan Poe lo escribió más bien como un ejercicio intelectual. Lo escribió porque era lo que pensaba y no pretendía de ninguna manera influir en nada, en la ciencia fundamentalmente. De hecho, esto se leyó décadas después, pues, o sea, como que después se dieron cuenta las personas, porque tenía que leerlo la persona adecuada. Personas como nosotros no nos hubiésemos dado cuenta de esa como casi certeza en las palabras de Alan Poe a la hora de algo estrictamente científico. Pero sí, por ejemplo, que llegase a las manos de un físico. Y por eso es más interesante aún, po. Alan Poe escribió sobre filosofía, escribió un libro sobre estética también. Era un tipo que le Sí, gustaba mucho. Sí, tenía como mucho interés, leía de todo. Yo creo que eso queda plasmado en lo que escribe él, po, en sus cuentos originales. Están demasiado bien escritos, ¿cómo se llama? Lo- por decirlo así, las historias son tan originales, me gusta mucho. Por ejemplo, esa forma en que genera tensión, por ejemplo, ¿leíste tú El tonel de Amontillado? sí, 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 Así que muy habla sobre buena. la Eh, venganza, eh, claro, todo ese estrés que se produce en los diálogos del condenado que iba a morir emparedado y más encima de una manera tan terrible, weón. Oye, qué buen cuento. Te iba a sí, preguntar, dime.
Sí, con respecto a Lovecraft, ¿tú lo leíste hace mucho o lo estás leyendo recientemente? O sea, como la línea más canónica la leí hace ya un par de años, pero lo he estado retomando últimamente, ¿cachai? Para Por el tema refrescar del hartas rol, cosas. Claro, efectivamente, pero el tema del rol lo he ido retomando. Recordémosle a nuestros amigos que hay un juego que se llama, bueno, hay varios juegos basados en el universo Lovecraft. Uno de ellos es la llamada de Cthulhu. Hay uno que se llama, de hecho, Culto Innombrable, que ahí, en la llamada, por ejemplo, los jugadores interpretan a investigadores. Y en Cultos Innombrables, que otro tipo, ahí los jugadores personifican a los sectarios y los cultistas y tienen que luchar contra los investigadores. O sea, te pasáis al lado antagónico oh, de la historia, que lo hace súper interesante también. sí, de más, po. ¿Cachai? Y a propósito de eso, donde te recomiendan ciertas lecturas para poder como entender bien este universo de Lovecraftiano. Y el horror de Red Hook no está ahí. Sí, sí, está ahí, está dentro de ¿Está ahí? eso, está dentro de esa línea, precisamente por este tema ocultista. ¿Cachai? Y Oye, ¿sabéis lo otro que también? Dime. cuántos cuentos te sugiere? ¿Como unos 10 más o menos? Sí, más o menos que ahí es donde está este, que son como de los menos conocidos, está este. Pero también está La Llamada, Las Montañas de la Locura, el Horror de Dunwich, Las Sombras sobre Innsmouth, que ese cuento me fascina, y que son más o menos, es muy parecida a la línea que queremos ofrecer aquí para que vayan conociendo a Lovecraft. A mí, a mí de los que más me impactaron fue el susurrador en la oscuridad. Sí, mortal. Sí, todo ese tema de También lo esa tenemos. posibilidad, sí, esa cosa tecnológica que había planteada en ese libro, porque ellos te decían, mira, nosotros te extraemos toda tu parte neural, la metemos en un frasco y te hacemos viajar a través del éter a nuestro planeta. Aparte de ser muy, muy increíblemente original y futurista, me generaba una tensión horrible, weón, porque en el libro hasta ese momento tú no cachabas si los locos efectivamente Sí. venían como a ayudarnos, a entregarnos tecnología o estaban haciendo algo, ¿cachai? En contra de nosotros. Y Así que, hoy, cuando entra a la casa, yo me imaginaba todo eso, hasta el olor, el aroma, ver la impresión del protagonista de verlo cuando está sentado en el sofá. Bueno, no, la verdad es que me parece que sí está dentro del listado que tenemos, Héctor, y demás que va a ser interesante. sí, ese cuento sale generalmente en la mayoría de las recopilaciones. El que no falta, ¿sabéis cuál es? El retrato de Pigman. Así se llama, ¿cierto? Sí. Sí, de Pikman. Claro, pero así se llama el cuento, ¿no? El retrato de Pigman. Déjame confirmártelo al tiro porque creo que lo tengo Que, acá. este- Si no me equivoco. que es de Ah, no este lo tengo artista en que el computador. retrata, que es de esta artista que retrataba, ¿te acordáis que estos seres como vampirescos, con una realidad que sumía en el horror solo de verlos, ¿cachai? Ese cuento siempre sale, no, nunca está, o sea, nunca falta El modelo de Pikman, el modelo de Pikman, el ese. modelo de vida. Sí, ese justamente. Oye, perro, no sé, me iba a comentar algo. No. O sea, respecto al horror de Red Hook, solamente, y la última idea ya es que igual genera un legado, en parte, y me encontré que en 2016 un autor, Víctor Lavalle, tiene una novela que de hecho fue bien premiada, que se llama La balada de Tom el Negro, que te cuenta la historia de este muchacho Tom, que es parte de los cultistas o que de los que investigaba Thomas Malone, es como está contado desde la otra vereda, ¿cachai? Y también me pareció interesante, creo que fue galardonado en Francia, algo así. Ahí es como un legado interesante del horror de Red Hood. Oye,
no puedo evitar pensar que hay bandas que se han dejado como influenciar en los cuentos. Lovecraft, eh, tú puedes comprar a Lovecraft en una feria donde venden verduras. Tú puedes comprar a Lovecraft pirata porque se vende, ¿no? Por eso llega ahí. O sea, la gente que quiere vender libros a ese nivel, quiere vender libros, o sea, vender sus libros, así que va a traer solamente cosas que estén siendo interesantes para la gente en ese momento. Y Lovecraft siempre, siempre, siempre está. Así que no es raro pensar de que hay gente que se deja influenciar tanto su arte y como su interés literario. Metallica tiene un tema que se llama El llamado Toulouse, que sale en el disco Ray the Lightning, que es su segundo álbum. Y es considerado como uno de los mejores temas instrumentales que tiene esta banda, ¿cachai? Eh, no sé si lo lograrán al mismo nivel que Lovecraft leyendo el cuento, pero lo hace. Estos locos de, ¿cómo se llama? Danzig, Glenn Danzig, tiene una banda. Él pertenecía a una banda anterior que era como de punk hardcore que se llama Misfit, me parece. Y después le hizo una carrera ¿Ya? solista, que es famoso Danzig. Y él también tenía, parece que Los perros de Tíndalos fue como uno de los cuentos que leyó y como que lo inspiró para un par de canciones. Esa parece que no es de Lovecraft, esa la escribieron posteriormente los que querían seguir su legado literario. Del universo. Sí, no, O no, sea, no, claro, no, porque no me suena haberlo leído. Yo no leo mucho de lo que no ha escrito Lovecraft con respecto al mito de Tulu, por ejemplo, que eso lo extendieron. Otros literatos, sus amigos personales y otros más, pues. ¿Sabéis qué escritor sigue una línea? eh, no sé si decir si sigue una línea, pero sí te puedo decir que uno de los escritores de terror norteamericanos más originales, de hecho hasta Stephen King dice que es como uno de sus favoritos, ¿cachai? Que se llama eh, Bob Barker. ya. Ya, perdón, Cliff Barker. No sé si viste una película que se llama Hellraiser. Me, la de Esa, este muchacho, sí, ya, ya. No, donde no la he visto, el pero sí de, lo ubico, sí lo ubico, sí lo ya, ubico, sí lo ubico. ese, ese universo, ¿cachai? Lo creó este escritor en sus novelas, ¿cachai? De hecho, él escribió el guión para esa película y la dirigió, la primera, ¿cachai? Posteriormente, después no se involucró mucho, parece, salvo en la producción, pero eso lo escribió él. ¿Cachai? En la película Candyman. También lo ubico. Ya, también él creó, porque ¿sabes qué? La forma que tiene Cliff Barker de hacer terror es a través del mito urbano, ¿cachai? Crea mitología así dentro de las ciudades y la extiende en estos personajes. Candyman pertenece a un cuento que me parece que sale en una recopilación que se llama Sangre y se llama Lo Innombrable, algo así. Eh, ¿Ya? y hablando de Hellraiser, puta, es súper famosa esa, hay hasta cómics. Bueno, pero ese escritor tiene una forma muy original de escribir y yo lo recomiendo también a quienes quieran un poco extenderse en lo que es la literatura de terror, po. No sé si habrá Buenísimo. mucha gente que tenga ese interés. Da la impresión que la novela que más se lee no necesariamente es la de ciencia ficción o la de terror. Es para cierto tipo de gente nomás. No sé en qué se basará Bueno, eso. ¿sabéis qué me pasó con este tipo de literatura? Que hasta que no la lees, como que no sabéis que te gusta o que vaya a seguir por ahí. O sea, quizás la gente que no está tan familiarizada no se imagina de qué puede ser. O sea, si alguien te dice, no, es una lectura romántica, más o menos sabéis para dónde va, pero si te dicen terror cósmico, quizás es más, no sé si la palabra es difícil, pero quizás no es tan concreto fijarlo en la cabeza de una persona como para que le interese, a eso me refiero, hasta que se lee, porque es Sí, cuestión que te leáis uno, o sea, a mí me, sí. si a mí me A mí me hubiesen, pasó eso mismo, justamente. ¿Tú conoces a Rodrigo Pérez? sí, 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 Ya, él en una ocasión me dijo, weón, ¿has leído Lovecraft? No, no tengo idea quién es. Toma, me pasó un libro pirata. Todavía lo tengo. Cagó. El hecho es que el primer cuento que leí yo fue El modelo de Pigman.
y tal vez no sea muy decidor, o sea, si tú querís de repente elegir un cuento, uno precisamente para que alguien pueda enganchar, tal vez no sería el modelo Pillman el que elegiría, ¿cachai? Yo sé que igual tengo en Pero mente, pensando en lo mismo, ¿eh? el testimonio de Randolph Carter. Ese, ese, o sea, Ese, si alguien me pregunta qué puedo leer de Lovecraft primero, o sea, tírense con el testimonio de Randolph Carter, nada más. Y el resto viene por añadidura. pero es que es cuático porque ese cuento tú podrías tomarlo de dos maneras muy radicales. Una, de que te deje profundamente intrigado, ¿cachai? De que qué mierda fue lo que le contestó de ahí y qué significa eso en rigor, así en la extensión, pues, ¿dónde estamos, ¿cachai? Pero por otro lado decir, oye, ¿y este es el final? Porque el final, seamos honestos, es raro porque es simple. Y también por el contexto, porque se da en una situación así, a oscuras, totalmente de noche, en un cementerio, en una escalera profunda, enterrada, ¿cachai? Entonces, es raro. A mí cuando lo leí por primera vez no me impactó tanto como cuando logré entender el contexto de esa situación. Porque después Randall Carter va y todo ese tema, emprende este viaje, ¿cachai? Entonces, ahí como que me impresionó realmente, pero la primera vez que lo leí me sorprendió, pero no me impresionó, ¿cachai? Randall El Carter, final te deja, dime, sí, dime. sí, sí, adelante. No, adelante. No, que te decía que el final esa historia cumple, yo creo que dos funciones, porque primero te deja enganchado para preguntar qué viene, independiente si sigáis la línea de esa historia o no, te, te genera el hambre para buscar otras cosas. Y lo segundo, que, bueno, obviamente después cuando tú hacías eso y seguís la historia de Randolph Carter, te das cuenta de que ahí también se te va a introducir a esta línea, a este troncal que significan las tierras de ensueño, ¿cachai? Que era lo que hablábamos un poco al principio. Entonces, por ese lado, yo Eso, también creo que sirve harto sí, yo creo ese que, cuento. A mí me gustó muchísimo, muchísimo. sí, yo creo que es una gran introducción para un personaje, porque eso en el fondo es ¿no se llama el manifiesto de Randall Carter? O no, la declaración de Randall Carter se llama. Eso, la declaración. Sí, sí, es que bueno, Porque te acuerdas, depende de dónde lo leáis, pues, pero porque, por ejemplo, porque, me pasó con este, ¿cómo se llama? Eh, el color, o sea, el color surgió del espacio, el color que cayó del cielo, tiene claro, como varias traducciones, pero sí, claro, efectivamente ese que decís tú también. porque parece que sucede en el contexto de una declaración donde el loco está diciendo dónde cresta está el loco que lo acompañó, porque el loco que Sí, lo acompañó cagó, pues, y ¿cachai? sé que En ese con- me encanta porque el buen dice, sé que me da lo mismo que me crean o no, yo les cuento lo que ¿Eh? pasó y, Sí, y, y por eso yo estoy así y no, es muy genial ese cuento, a mí me encanta, weón, de verdad, lo leo muchas veces. Si lo pillo ahí entre medio, lo leo. Es sí. como ver la película de Netflix que más te gusta, no importa que la veas 100 veces, yo vuelvo a releer el testimonio de Randolph Carter. Sí, buena, me gusta mucho. Eh, la llave de plata, hablando de Randall Carter. No, ¿No te suena? es que ahí no. No, si leí todo el ciclo onírico, quedé quedé marcando ocupado tanto como con el final de 1984. Weón. Sí, el gran final de toda esa saga me parece que justamente son los cuentos relacionados con el hallazgo de esta llave de plata que le permite a Randall Carter por primera vez ingresar a este mundo onírico. Y en estos cuentos se relata esta historia donde él, bueno, se supone que el mundo onírico es literalmente otra dimensión. O sea, en ese mundo onírico uno vive y trasciende, ¿cachai? Él como que se incorporó, se corporizó en una especie de extraterrestre, estuvo siglos el loco perdió, creando una tecnología para poder volver. ¿Te acordás, no? Sí, 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 sí. Y en ese intento, bueno, suceden miles de cosas, se desarrolla una historia increíble, muy original. Y porque todo esto se da en el contexto de que le están pidiendo a un familiar que entregue los bienes de Randall Carter porque el loco Claro, desapareció. O sea, no está, sí, por sí. ende, asumen que está muerto y se tienen que entregar. Y esta persona, insistentemente, supuestamente representando al mismo Randall Carter,
le dice que no, porque él no es que no esté, o sea, no es que esté muerto, simplemente no está aquí, ¿cachai? Y viene toda Sí. esta historia, pero una No, locura, una locura, una locura. la visita, en busca de la ignota Kadat, oye, es un relato Ah, que te sí. Además que también, o sea, cada una de las ciudades que describe también son increíbles, los seres que hay ahí, incluso se encuentra con, hay personajes que se aparecen encuentran hasta los con, gatos de Ultar sí, no sé si te acordáis que hay una situación donde Randall Carter se encuentra con un vampiro, con un humano que se había convertido en vampiro y que era con un ghoul, Pigman, Pigman. que era Sí, Pigman, sí, sí, sí. se encuentra lo ayuda, de hecho, lo ayuda Sí, a lograr como salir de una situación. sí, qué buena. Así Pucha, que, yo lamento, no, Caleta, tener que extendernos tanto en nuestras conversaciones con lo que se trata de Lovecraft, pero por lo menos yo lo tengo muy arraigado, me llama mucho la atención lo que escribió y bueno, y lamento haber terminado todo. Ya lo leí todo, es creo. que yo, a mí Porque me dice gusta, ese texto. es muy llamativo y por eso también la insistencia en que quienes no lo conocen se atrevan, porque, mira, a pesar del tiempo que ha pasado, Lovecraft tiene esa capacidad eh, de poder agarrarte al asiento y no soltarte Sí. y mantenerte tan intrigado y entretenido a la vez que, no, Y mete miedo. el tipo Hay era un cuentos prodigio. que Sí. meten miedo. Mira, Mete miedo. cortito, o sea, cortito antes de despedirnos ya, me pasó que estaba leyendo, no me recuerdo qué cuento era puntualmente, pero estaba acá en el living de la casa, en el comedor, solamente escuchaba el tic-tac del reloj mientras leía. Y en una parte, una descripción tan buena que me tenía, pero yo estaba concentradísimo en el libro y mi gata salta del microondas a la mesa y yo con el susto o con lo que estaba sintiendo en ese momento que estaba leyendo el relato me dejó el corazón en la garganta, man. Así que de que te asusta Lovecraft, lo logra después de todo este tiempo. 100 años ya, pues. Disculpa. Piensa que la Sí, llamada de Cthulhu, por ejemplo, la escribió en 1922. Así que ya tiene 101 añitos ese registro ahí sí. acompañándonos. Vigente, vigente. Aún no nace, aún no Eso, despierta tu luz. De está Rael. en Railé. Eh, Sí. Oye, Héctor, ¿te parece que dejemos ya hasta aquí el cafecito? Agradecerle a sí, todos quienes nos están escuchando, nos están viendo, por acompañarnos, gracias por estar ahí. Gracias también a ti, Héctor, sobre todo por el tiempo, por las ganas y por pasar este momento tan entretenido, esta- weón. esto se transformó en algo casi terapéutico para mí, así que yo lo único que espero es que en algún momento puedan interesarse en conversar con nosotros. Eso es lo que yo aspiro, que los comentarios sean acorde al tono y que todo con respeto. L- La idea es generar eso, más que nada interés por cosas como la literatura, las películas, el cine, la música. Nada más que eso. Una conversación, extenderla hacia ustedes. Así que yo me despido también, pues. Gracias a ti, Alain, ¿ah? Porque por compartir este mismo gusto conmigo. Un abrazo grande, Héctor, y un abrazo a todos nuestros amigos ahí en la casa. Cuídense, compadre, nos vemos. Chao, chao, igual tú, mi viejo.